Soy el fotógrafo Rodrigo Pelissier. En este video me voy a referir al flash, precisamente al motivo por el cual el flash deja los ojos rojos cuando lo disparamos en lugares con poca luz. Como pueden ver, el flash y el lente están en la misma dirección. Entonces, cuando el flash destella, emite su luz, llega a las pupilas de la gente que las tienen dilatadas, porque la pupila se dilata, se abre cuando hay poca luz. Entonces la luz del flash entra a través de las pupilas, se refleja en la retina, que tiene vasos sanguíneos, y por eso al salir esa luz pasa a través del lente, llega al sensor de la cámara y quedan rojos por las venas, o por la sangre mejor dicho, que hay en la retina. Les voy a mostrar una forma en que podemos evitar que los ojos queden rojos. Para eso voy a encender la cámara y también el flash. Yo ya lo tengo ajustado para lo que les voy a mostrar. Voy a disparar la cámara. ¿Se fijan? Antes de que la cámara tomara la fotografía, hizo que el flash destellara 3 veces. ¿Para qué? Con esos predestellos, el flash hace que las pupilas se reduzcan de tamaño y luego, con el último destello del flash, la cámara toma la fotografía. Pero cuando la cámara toma esa foto, las pupilas ya están reducidas. Entonces, los ojos no quedan rojos. Aparte de ese efecto, a mí también me da resultado usar este difusor. En situaciones muy oscuras o con gente que tiene los ojos muy claros, no es muy efectivo. En la mayoría de las situaciones evita los ojos rojos. Les recomiendo que lo prueben. Es muy práctico. Hasta aquí llega este video. Una vez más espero que estos comentarios les sean de gran utilidad para que los puedan aplicar y así evitar ese molesto inconveniente que conseguimos en nuestras fotografías con los ojos rojos. Que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo en un tiempo muy breve. Y no olviden suscribirse al canal si les interesan estos videos que les entrego todo el tiempo. Hasta luego, amigos.